Dios, gracias porque nos amaste y nos rescataste. Y ahora somos tus hijos. Es una gran bendición poder decir que somos de la familia de Dios. Y por eso estamos aquí adorando tu bendito nombre y exaltándolo, poniéndolo en lo alto. Y así que pedimos que ahora que vamos a abrir tu palabra, que sea la herramienta que tú usas para sanar cualquier enfermedad, para que sea ese bálsamo a nuestras heridas, a lo que estemos pasando, lo queremos por delante de ti, Señor. Así que pedimos, Señor, que tú, como poderoso Dios que eres, ahora nos hables por medio de tu Espíritu Santo a través de tu palabra, que unjas a tu siervo para hablar palabra de Dios y no palabra de hombre, y que te glorifiques en medio de todo, que la congregación pueda salir alimentada, los hermanos y hermanos en la fe puedan crecer, y si hay alguien que no te conoce, que también sea el momento de salvación. Así que pedimos todas estas cosas y ponemos la exposición de tu palabra en tus manos, que lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. ¿Amén? Bueno. Bien, puede tomar asiento. ¿Quién se toma esta? No sé. Bueno. Llévate esa para afuera, la tiras por favor. Ok, gracias. Bien, buenos días. ¿Cómo están, familia de Dios? ¿Bendecidos? ¿Prosperados? Y en victoria. Amén. Acá está Uruguay. El uruguayo. Bueno, los uruguayos son los más bendecidos del mundo, ¿verdad? Porque viven cerca del cielo, ¿verdad? Cerca de Argentina, digo, ¿verdad? Bien, estamos el día de hoy aquí en la casa del Señor y pues hemos adorado su nombre a través de los cantos y es bonito. Pero también nunca olviden que el mundo está como está porque nos dice que Jesús viene pronto. Y tenemos que recordarlo eso. Guárdelo siempre en su mente y en su corazón. En cualquier momento podemos ver ese momento en que Cristo venga por su iglesia. Él lo prometió y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Él es Dios, ¿no? Así que estemos siempre preparados y haciendo lo mejor, viviendo lo mejor para agradarle a Él. Bien, entonces, antes de abrir nuestras Biblias, quisiera comentarles algo. Estamos llegando a la semana que llamamos Semana Santa o Semana de Pascua. Y el día de hoy vamos a retrasar un poquito el mensaje donde íbamos la semana pasada, porque es una celebración muy importante el día de hoy en la historia de la vida de Cristo. Cristo siempre dijo, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora todavía, no es tiempo de que yo vaya a la cruz. Pero ahora Él se va a presentar públicamente ante todo Jerusalén y los líderes religiosos. Va a entrar cabalgando un asno y se lo van a proclamar como el Mesías, como el Rey de Israel. Y vamos a recordar esa historia, quizás para usted sea una historia que ya la tiene en su mente, pero vamos a hacerla fresca el día de hoy. Vamos a leerla y vamos a explicarla de una manera que podamos entenderla y que Dios me dé sabiduría para hacerlo. Así que con eso en mente, abra su Biblia en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versos 28 al 44. El título del mensaje en esta mañana es parte de la historia que vamos a leer y dice, he aquí, tu rey viene a ti. Jerusalén debería estar preparada para recibir a este rey, mas no lo estaba. Vamos a mirar esto en la historia. Y el tema del estudio es el Hijo del Hombre. Vamos el día de hoy a recordar esa escritura. El mundo en el cual vivimos es un mundo lleno de violencia, es un mundo lleno de inmoralidad, es un mundo en donde todo tipo de perversidad las miramos día con día. Si usted se mete a las redes sociales, usted puede mirar cuántas cosas suceden. La guerra entre Rusia y Ucrania lleva más de un año. Los problemas en el Medio Oriente no cesan, de que no se levanta una cosa, se levanta otra. Siempre hay problemas en todo el Medio Oriente. No digamos en nuestros países hispanos, la guerra con los carteles, las maras y todo ese rollo que se desarrolla en todo Centroamérica. Miramos el incendio que hubo hace unos días en Juárez, donde 39 centroamericanos fallecieron. Miramos la matanza en Nashville,
donde vemos que aún ahora es primer mujer que hace un masacre como estos en la historia, desde el 2016 que empezaron este tipo de asaltos a las escuelas, universidades y todo ese rollo. Hermanos, Satanás dijo claramente que el ladrón vino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Porque a mí no me cabe en la mente que yo voy a agarrar un rifle y voy a matar a una niña de 9 años. No me cabe en la mente. Tiene que ser Satanás de todo, detrás de todo esto, cosas que miramos el día de hoy. Y es por eso que nosotros tenemos que estar siempre alertas. La pregunta que se hace la mayoría de personas es esta: si Dios es tan bueno, si Dios es tan misericordioso y existe, ¿por qué permite que estas cosas sucedan? ¿Por qué no para a esos asesinos antes de que rompan con sus balas las puertas de cristal y lleguen a los salones y acribillen a los niños y a los maestros? Si Dios es real, ¿dónde está Dios? Bueno, la respuesta la vamos a tener en el estudio de este día, porque vamos a mirar a Jesús que entra a Jerusalén ofreciéndose como la solución a todos los problemas. Porque Jesús no vino a tratar el problema racial de la gente, Jesús vino a tratar el problema del corazón, y aquí es donde está el problema. Y al ser rechazado, entonces por eso estamos donde estamos. Así que San Juan 1, 11 y 12, 11 más bien dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y ese es el problema por el cual estamos pasando el día de hoy. Fue un hecho real. Jesús vino a la humanidad para ofrecerse como el Salvador, aquel que venía a tratar el problema más serio de la humanidad. Mas sin embargo la humanidad dijo: no lo queremos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, si preguntamos de nuevo, ¿por qué hay tanto crimen? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas cosas que menos el día tan malas? Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, dejemos de culpar a Dios y culpémonos a nosotros mismos de las situaciones que estamos viviendo. Porque una vez que Jesús es rechazado, es llevado a la cruz, y solamente aquellos que lo recibimos podemos tener esa paz en nuestro corazón. Ahora, vamos a dar lectura en un segundo más, solamente decirle algo más. Con esto en mente vamos a dar lectura, tengo aquí en mis notas, ¿verdad? Esta historia es muy conocida como la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, y vamos a hablar sobre ella. Recordemos esto: el plan que tenían los líderes religiosos era matar a Jesús, pero ellos decían: no durante la fiesta, porque hay mucha gente en Jerusalén. ¿Recuerdan cuánta gente se reunía para la Pascua? 2,5 millones de personas. O sea que Jerusalén estaba abarrotada de gente. Y mucha gente quería saber de Jesús. No era el momento de matar a Jesús, decían ellos. Pero Dios Padre había dicho: mi hijo tiene que morir en la Pascua, a la misma hora que sacrifican en el templo los corderos, él va a estar colgando de una cruz. Porque aquellos corderos que sacrificaban en el templo solamente cubrían los pecados del pueblo, pero el Cordero de Dios que moría en la cruz del Calvario, él quita los pecados. Gran diferencia. O sea que Jesús tendría que morir ese día. Así que miramos entonces que el plan de los enemigos no iba a funcionar. Lo que iba a funcionar es el plan de Dios, lo que Dios había dicho. Apropiadamente Jesús moriría y haría un sacrificio solamente uno y para siempre. Hebreos 9:27, mire lo que dice, se lo voy a leer. Jesús no tenía necesidad de que cada día, como aquellos sumos sacerdotes, primero ofrecieran sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque Él hizo solamente un sacrificio para siempre. Él pagó el precio. Con esto en mente, vamos entonces a leer Lucas capítulo 19, como les dije, versos 28 al 44. Póngase de pie y de esa manera el día de hoy nos introducimos a la palabra del Señor. Lucas 19, déjeme encontrarlo, está después del 18, ¿verdad? Y no lo voy a encontrar yo tampoco, así de que olvídese. Bien, 19, versículos 28 al 44. La entrada triunfal se titula aquí. Leamos. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente y entrar en ella,
y hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les preguntaron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tome asiento, por favor. Vea cómo en medio del gozo hay un llanto aquí de Jesús. Vamos a mirar por qué Él está llorando. Pero vamos a ir rápidamente a la exposición de la palabra. En el contexto de esta historia, es bueno tomar siempre el contexto de la historia. Encontramos a Jesús rumbo hacia Jerusalén, pasando por Jericó. Jericó era una ciudad es la primera ciudad que conquistaron el pueblo de Israel cuando venían a conquistar la tierra prometida. Allí en Jericó, el Señor sanó a 2 ciegos. Marcos dice que uno se llamaba Timeo, hijo de Bartimeo, por ahí más o menos se llamaba el nombre. Pero no solamente sanó a 2 ciegos, sino también salvó a un principal de los publicanos llamado Zaqueo. ¿Recuerda esa historia? Era un chaparrito, quizás de Yucatán, no sé, ¿verdad? Hay un yucateco por aquí. Un día me invitaron a predicar en Nueva York y me acuerdo yo que hablé de Zaqueo y hablé de que era un chaparrito de Yucatán. Al terminar el servicio se me acerca un hombre de ese tamaño y me dice: yo soy de Yucatán, ¿qué le parece? Ay. Ahí en ese lugar, Zaqueo deseaba ver a Jesús, pero como era pequeño de estatura y las multitudes rodeaban al Señor, él corrió adelante y se subió a un árbol sicómoro para poder ver a Jesús. Y lo interesante de esta historia, hermanos, quiero que entendamos de una vez por todas, no es que nosotros o Zaqueo andemos buscando a Jesús. Es Jesús el que vino a buscarnos a nosotros. Si tú estás el día de hoy aquí, es Jesús el que anda atrás de ti. Tú no viniste a ver a Jesús, Jesús te está buscando, en otras palabras. Porque vemos que al pasar por debajo de aquel sicómoro, el Señor se para y le dice: Zaqueo, desciende de allí, porque hoy me es necesario posar en tu casa. Zaqueo se baja gozoso del árbol sicómoro y va con Jesús y lo acompaña a su casa. Y hubo una conversación en privado que no nos revela la Biblia qué pasó, pero nosotros sí sabemos lo que pasó, porque vemos la reacción de Zaqueo. Cuando Zaqueo sale de la reunión con Jesús, se para frente a los que estaban presentes y les dice estas palabras: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno le he robado, se lo devuelvo 4 veces. Había habido un cambio en su corazón y en su vida. Por eso Jesús añade estas palabras en Zaqueo 19:10 o Lucas 19:10, cuando Jesús dijo estas palabras: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos se gozan por esa verdad? Aquí estábamos una bola de perdidos anteriormente, mas Jesús vino a buscarnos y a salvarnos. Entonces, después de eso vemos que grande multitud le seguía a Jesús por todas partes. Y llegamos a nuestro primer punto. Yo le puse escena número 1, la preparación para la entrada triunfal. La preparación.
Bien podríamos llamar aquí el final de la peregrinación de Cristo, porque ya no iba a salir de Jerusalén, Él iba a morir en esa semana en la cruz del Calvario. Verso 28. Dicho esto, dice la escritura allí, se refiere a la parábola que Jesús había contado antes de las minas, en cuanto había dado a unos minas, a unos y a otros sí, y después vemos que viene y les toma tiempo con ellos. Así que después de esas instrucciones que da el Señor Jesús, iba adelante subiendo camino hacia Jerusalén. Dicen que cuando llegó a estas ciudades llamadas Betfagé y Betania, eran 3 kilómetros que le faltaban para llegar a Jerusalén, que era la capital o es la capital de Israel. Sabemos que con frecuencia Jesús se hospedaba en casa de sus amigos allí en Betania, de Lázaro, de Marta y de María. San Juan 12:1 dice que 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania y asistió a una cena en su honor en la casa de Simón el leproso, donde ocurrió esta unción que María le hizo a Jesús. Recuerda, lo oímos la semana pasada. María trae un perfume muy caro y un alabastro y lo quiebra y unge los pies del Señor y los enjuga con sus cabellos, y hay una reacción de los discípulos del Señor. A mí me encanta cómo reaccionan los discípulos del Señor, porque se parecen tanto a nosotros, hermanos. Especialmente algunos de ellos, ¿no? Pedro, el que hablaba acá rápidamente. Pero miramos en esta historia que esto causó murmuración de los discípulos. Y Juan 12:5 y 6 nos dice quién fue el murmurador. Judas Iscariote, el que dijo: ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero Juan descubre quién era Judas en el verso 6. Dice: pero esto dijo no porque cuidara de los pobres, sino porque Judas era ladrón y se robaba el dinero del que le echaban a la bolsa. En otras palabras, Judas era el tesorero del ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, estando Jesús cerca de Jerusalén, nos dice Lucas 19:30, regresamos a Lucas, Él envió a 2 de sus discípulos para que prepararan la entrada a Jerusalén. Posiblemente Pedro y Juan, que eran los más cercanos que andaban con el Señor. Les dio instrucciones específicas de lo que ellos iban a encontrar entrando a esa aldea. Y es interesante, dijo: al entrar a esa aldea hallaréis un pollino. Y así sucedió. Jesús tenía tiempo de no entrar a Jerusalén, pero Él lo sabe todo. Él es el Dios omnisciente. Dice: en ese pollino ningún hombre ha montado jamás. Vemos entonces nuevamente la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo puse un sila aquí, y un sila es para hacernos meditar. Hermanos, Jesús sabe dónde estamos todos sus burros. No se ría, hermana, las burras también. Él lo sabe todo. Por eso les da instrucciones específicas a sus discípulos. Esto es lo que van a encontrar, esto es lo que van a desatar, y si les preguntan, esto es lo que tienen que contestar. Todos lo hacen saber para que vayan y hagan la preparación. Ahora, yo quisiera hacer un comentario pequeño aquí. Yo crecí de chico entre burros. Había 3 en la casa, burros físicos. Mi papá era arriero, en otras palabras. Y yo sé cómo son los burros. Quizá por eso el Señor me llamó a pastor, ¿verdad? Ahora, cuando un animal, una burra, tiene su burrito, el animalito no se despega de ella. Siempre anda tras ella. Por eso el Señor, cuando leemos de Mateo, dice que trae el asna y el pollino va a venir y me voy a montar en el pollino. Y yo me puse a pensar, si los burritos, que los consideramos que no tienen intelecto, que tienen sus orejas largas, ¿sabe usted que ellos se escuchan a millas? Por eso tienen las orejas largas. Son como antenas que tienen, como el chapulín colorado. Pero los animalitos son tan amorosos con su mamá que no se le despegan. Y yo puse a decir, ¿por qué los hijos somos tan malos con nuestras madres? ¿En qué momento Dios dice que no debemos respetarlas, que no debemos cuidarlas? ¿En qué momento Dios nos dice que las abandonemos en un asilo para que se vayan ellas solitas a vivir allí? Recuerdo la vez que fui yo a un asilo a orar por una hermana que se estaba muriendo. Me fui allí, estaba yo orando y abro la palabra y empiezo a leer el Evangelio de Juan.
y la persona que estaba a un lado de la cama empieza a soltar un llanto, pero un llanto que empezó a llorar. Y me dijo: pastor, dice, hace 10 años que no escuchaba la palabra de Dios. Dice, mis hijos me tiraron aquí, dice, y nunca más volvieron a verme. Dice, gracias por venir y poder abrir la palabra de Dios y poder compartir algo. O sea que a veces los seres humanos somos peores todavía. Yo me pongo a pensar, ¿entonces quiere decir que los burritos son más inteligentes que nosotros? ¿O qué pasó aquí? ¿No? ¿Hay más amor en los burritos por su mamá burra que nosotros por nuestra propia madre? ¿Dónde está tu mamá ahora? ¿Cómo la tratas? La palabra de Dios te dice claramente: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra que hoy estás. O sea que es importantísimo, hermanos. Esos son puntos importantes que yo puse aquí en mis notas, porque yo, aunque no tengo a mi mamá, yo recuerdo que sí la cuidamos hasta el último día. Estuvimos con ella hasta que ella se partió con el Señor, y eso fue una bendición, que no hay ahora ninguna carga de conciencia en nosotros, porque sabemos que estuvimos con ella durante todo su proceso hasta que se fue a la presencia del Señor. Ahora, Lucas 19:35, mira aquí: y lo trajeron a Jesús, el pollino, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús. En Primera de Reyes, capítulo 1, yo encontré una nota importante. El rey David no montaba un burrito, el rey David montaba una mula. Era la manera que él se movía. Y cuando él le dio el trono a su hijo Salomón, él dijo: tomen la mula, suban a mi hijo Salomón y proclamen lo que él es el rey. En otras palabras, era algo interesante. Él montaba una mula. Aquí Jesús no está compitiendo con David, sino está cumpliendo lo que él debería de hacer al entrar en Jerusalén ese preciso día. Mateo 24, 4 y 5, se lo voy a leer, lo que dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, un hijo de animal de carga. 500 años atrás, el profeta Zacarías había profetizado que el Mesías, el Cristo, entraría de esta manera en Jerusalén, y aquí lo estamos mirando, Zacarías 9:9. Pero no solamente Zacarías, sino también Isaías 62:11 también profetizó este evento. He aquí que Jehová hizo oír hasta los últimos de la tierra: decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de su obra. En otras palabras, las Escrituras predijeron este momento en que el Señor entraría en Jerusalén. Recuerde, Él vino en su primera venida a morir. Él vino en paz. Él vino a sanar los corazones quebrantados, como dice la Escritura. En su segunda venida viene como Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros venimos con Él, hermano. Es lo bonito de la historia. Apocalipsis 19:16, mire lo que dice: y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Ahora póngase a pensar en esto. Quiero que meditemos a veces en la palabra de Dios, porque a veces la leemos y nos vamos de paso. Piense en esto. Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él tenía o tiene un trono en el cielo. Y Filipenses capítulo 2 nos dice que Él se despojó de su gloria. En otras palabras, la puso a un lado para venir a este mundo. Y cuando vino a este mundo, no vino como un rey, vino como un siervo. ¿No le llama la atención a usted que a nosotros nos gusta que nos sirvan siempre? Pero Jesús dice que en Marcos 10:45 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Que Él nos sirva es algo que debe llamar la atención a usted y a mí. Él vino a servir. Yo puse en mis notas: Él no vino en grandeza, vino en mansedumbre. No vino para matar, sino para salvar. En su vida de encarnación es el momento de su humillación, mas en su segunda venida es su exaltación. Punto número 2. Veamos la adoración que le dan a Jesús al entrar en Jerusalén montado en ese pollino. ¿Qué momento en la historia de Jesús? Él había negado siempre que le dieran atención a Él. Él siempre se enfocó en ayudar a los demás. Él estuvo ayudando a los ciegos, a los cojos, a los mancos, a los sordos. Él resucitó hasta los muertos.
Pero ahora es el momento en donde Él recibiría una adoración de su pueblo. Pero esto solamente era un simulacro de la verdadera adoración que Él recibirá en el cielo. Me llamó la atención leer Apocalipsis acerca de la adoración de Jesús en el cielo. Y mire lo que encontré aquí en Apocalipsis 5, 11 al 14. ¿En qué manera Cristo va a ser adorado en el cielo? Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y note: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. O sea que la adoración en el cielo a Jesús va a ser totalmente, por millones y millones de ángeles, y todo lo creado se le va a dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso va a ser esa adoración. Ahora, en nuestra historia, la adoración a Cristo al entrar en Jerusalén comenzó al momento en que la gente tendía sus mantos y los ponía en el piso para que Él pasara sobre ellos. Esto ocurrió anteriormente con un rey llamado Jehú, en Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 13. Cuando coronaron rey a Jehú, se quitaron sus amigos sus mantos y los pusieron a sus pies. Es un simbolismo de decirle: tú eres nuestro rey. Puedes pasar sobre nuestros cuerpos si tú quieres, estamos para servirte. Y eso era lo que le estaban haciendo a Jesús al poner sus mantos. Tú eres nuestro rey. Estamos dispuestos a someternos bajo tu liderazgo, bajo tu reinado. Pero vamos a ver más adelante que solamente era de labios, no de corazón. Ahora, los discípulos de Jesús no entendían todo esto todavía. Recuerden, era nuevo para ellos muchas cosas. San Juan 12:16 lo dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de todas estas cosas. Y así nos pasa a veces nosotros, ¿no? Leemos la escritura y no la entendemos, y al rato nos cae el 20. Wow, esto es lo que me quería decir el Señor. Es algo bonito, ¿no? Lucas 19:35 al 37 dice: habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús, y a su paso tendían sus mantos en el camino. Y cuando llegaron cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Cuáles maravillas habían visto? Bueno, San Juan 20, 30 y 31 nos abre los ojos. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Siempre que usted se encuentre con un nuevo creyente, que usted lo esté discipulando, recomiéndele leer el Evangelio de Juan, porque es el Evangelio que nos habla quién es Cristo y para qué escribieron ese Evangelio. Ahora, notemos, mucha gente venía con Jesús ya desde Jericó, una multitud grande, pero salió otra multitud de Jerusalén para encontrarlo. O sea que, recuerde, había 2,5 millones de personas en la ciudad para ese tiempo ya. O sea que las multitudes iban creciendo. Mateo 20:30 dice que los iban delante y los que iban detrás. O sea que las multitudes se unieron. La gente empezó a clamar al Señor como su Mesías, como el Rey de Israel. Empezaron a cortar palmas de las palmeras, de los dátiles, y empezaron ellos a poner en el piso, simbolizando que era un día de victoria. Era un día en el cual ellos estaban celebrando. Ahora empezaron a clamar, miren lo que clamaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Estas palabras son claves para entender lo que estaban diciendo, porque en el Salmo 118 verso 26 ahí encontramos que están escritas esas palabras: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. O sea que esta multitud reconocían a Jesús como su Rey, como su Mesías, que venía con total autoridad. Pero también ellos esperaban un reino. Mateo 21:10.
Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. La palabra hosana significa sálvanos ahora. ¿Y entiende lo que ellos estaban pidiendo? Ellos no estaban pidiendo una salvación espiritual, ellos estaban pidiendo una salvación del imperio de Roma, que los tenía con la mano en el pescuezo. Ellos estaban pidiendo un reino inmediato que se estableciera en Jerusalén. Es lo que ellos pedían. Ellos no pedían cosas espirituales, ellos pedían cosas materiales más que todo. Queremos un nuevo rey. Por eso en Marcos 11:10 dice: bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas, paz en el cielo y gloria en las alturas. Cabe señalar entonces que ellos no pedían un Mesías que iba a ir a la cruz. Ellos pedían un Mesías que se iba a sentar en un trono. Estaban totalmente equivocados los pensamientos. No podían ellos recibir a un Mesías que estuviera en una cruz clavado. Y por eso llegamos a nuestra tercera escena. Veamos la condenación que les da Jesús por recibirle solamente de labios y no de corazón. Como suele suceder siempre, en reuniones grandes, siempre hay aquellos que están contentos y aquellos que están descontentos. Y aquí en esta ocasión fueron los fariseos, los que no lo querían, los que lo odiaban a Jesús. Ellos estaban molestos porque estaban proclamando a Jesús como el Mesías. Ellos consideraban como una blasfemia lo que estaban haciendo. Entonces ellos se acercan a Jesús y le dicen así, el verso 39: Maestro, reprende a tus discípulos. Me imagino que venían con toda autoridad. Maestro, reprende a tus discípulos. Lo que están haciendo no está correcto. Te están proclamando como su rey y tú no eres el rey. Ellos sabían que ellos no podían calmar a la multitud, que era enorme, pero por eso fueron con él y le dijeron: cálmalos, repréndelos, no está bien lo que están haciendo. Y escucha lo que Jesús les dijo: os digo. Esto hace un hincapié en la gravedad de lo que Jesús estaba a punto de expresarles a ellos, que si estos callaran, las piedras clamarían. Que si estos se quedan callados, las piedras van a comenzar a clamar. Pero note que está en futuro. Las piedras clamarían. Y eso tiene un punto muy importante que vamos a examinar enseguida. Habacuc 2:11 y 12 nos ayuda a entender esto. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Esa perspectiva de lo que iba a venir en un futuro fue lo que causó tristeza en el corazón de Jesús, y nos dice que al ver la ciudad él comenzó a llorar. Ahora, esta no es la primera vez que vemos a Cristo llorando. ¿Dónde lloró más? En el verso más corto de la Escritura, el Nuevo Testamento, frente a la tumba de Lázaro. Dice ahí: Jesús lloró. Es el verso más corto de la Escritura. Pero cuando lloró frente a la tumba de Lázaro, era como sollozos solamente. Sus lágrimas corrían, pero no se oían. Pero aquí, en la entrada triunfal, Jesús lloraba. En una manera, el verbo es el más grande para decir que alguien está llorando. En otras palabras, Jesús estaba llorando, casi estaba gritando cuando estaba llorando. Unos se gozaban porque lo proclamaban como su Mesías, pero el Mesías lloraba. ¿Por qué lloraba Jesús? ¿Por qué al ver la ciudad que tanto amaba? ¿Por qué el Señor se puso a llorar frente a este escenario donde Él estaba recibiendo toda la gloria como el Mesías? ¿Qué es lo que estaba pasando? Jesús estaba llorando porque podía ver la hipocresía de la gente. Ellos querían un Jesús a su manera, y el día de hoy así está la gente también. Yo quiero a un Cristo que me supla mis necesidades, a un Cristo que me dé una casa más grande, a un Cristo que mi familia la tenga saludable. Es el Cristo que quiere la gente. Y Jesús lloraba porque estaban proclamándolo hipócritamente. ¿Por qué? Porque esa misma semana muchos de esos que estaban ahí gritándolo, proclamándolo, iban a gritar en contra de él frente a Pilato. Iban a pedir a Pilato: crucifícale, crucifícale. Él lo sabía muy bien. Y es por eso que tenemos que examinar nuestro corazón nosotros. ¿Realmente proclamamos a Jesús como nuestro Señor porque en verdad lo es, o por conveniencia? ¿O porque me suple, o porque me da?
Cuando Jesús habla aquí de su paz, no está hablando de una paz política, la que tanto necesita Israel en esos momentos que tiene tantos problemas. No está hablando de una paz social, sino habla de la paz para con Dios. Esa que la mayoría que estamos aquí le hemos experimentado, hermanos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Pablo dice: la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él hablaba de esa paz y hablaba de tu día. Se refería al tiempo que el Señor pasó con ellos. La incredulidad de Israel fue aumentando con el paso de los tiempos. Es más, los líderes religiosos eran los primeros que proclamaban la incredulidad y promovían la incredulidad en contra de Jesús. Escucha esto: la ceguera humana intencional se convertiría en ceguera divina. Y una vez más, Israel como nación no creerá hasta que vuelva a mirar cuando Cristo regrese por segunda vez. Mire lo que dice Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David, dice, y sobre la casa de Israel, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. En otras palabras, Dios aún ama a su pueblo Israel. En su incredulidad como se encuentra ahora el día de hoy, Dios sigue amando a su pueblo. No podemos quitar a Israel y decir que vamos a poner la iglesia. No, Dios sigue amando a su pueblo. Él le dijo por medio de Jeremías: con amor eterno te he amado. El amor de Dios no cambia nunca. Cuando Él ama a alguien, nos ama a nosotros con un amor como ama a Jesús también. ¿Por qué lloraba? Porque sabía muy bien que aquella multitud solamente de sus labios estaba proclamándolo como Mesías, pero muy pronto lo estarían en contra de Él. Ahora entonces vendría la gracia, la salvación, cuando Israel se arrepintiera y llorara. Zacarías 13:1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Regresemos a nuestra historia. Vendrán días, dijo Jesús, cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Note lo que le está diciendo: y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán en tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús estaba profetizando lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito vino para aplacar una revuelta judía y entonces sitió a Jerusalén. Por varios meses la sitió hasta que lograron entrar en Jerusalén, y una vez que lograron entrar, destruyeron Jerusalén, mataron a miles y miles de judíos, los crucificaron hasta no encontrar más madera en Jerusalén. Eso lo dice el historiador Josefo. Después destruyeron el templo judío y desde entonces no tenemos un templo judío. Lo que tenemos ahí es el dom que está ahí, el del amarillo ese que está ahí en ese lugar. O sea que Jesús estaba profetizando lo que iba a ocurrir en el año 70 después de lo que ocurriría al pueblo de Israel. Note una vez la omnisciencia revelando claramente cómo sería la destrucción total de Israel. Mire, dicen que cuando Roma destruyó a Jerusalén, lo dejó plano la ciudad, como si nunca hubiera habido una ciudad antes allí. Del templo solamente quedó el muro que el día de hoy podemos mirar cuando vamos a Jerusalén, pero dejaron totalmente desolado aquel lugar. Jerusalén quedó plana, como si nunca hubiera existido allí ninguna persona ni ningún edificio. Ahora, las piedras que dijo el Señor que clamarían son las únicas piedras que quedan en el muro el día de hoy. Esas piedras dan testimonio de que la nación fue destruida por causa de su incredulidad. Ellas dan gritos diciendo, no de regocijo, sino de lamento, como el Señor estaba llorando allí en Jerusalén. O sea que tenemos el testimonio allí de lo que hizo Dios, que Jesús profetizó que sucedería en un tiempo. El mundo estaba, o en el mundo estaba, dice la Escritura, y por Él fue hecho el mundo, pero el mundo, dice, no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Un detalle más antes de ir a la conclusión que me llamó la atención. En Mateo 21, 10 y 11 dice algo bien importante. Cuando entró en Jerusalén, habla de Jesús, toda la ciudad se conmovió. En otras palabras, causó gran impacto
cuando Jesús entró y era proclamado como el Mesías, el Rey de Israel. Dice, entonces, la gente empezó a preguntar a los que venían con Jesús: ¿quién es este? Ha causado tanto impacto, ¿quién es? Note la respuesta de la gente. Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y yo puse un ¿qué? ¿No escucharon la proclamación que habían hecho sobre él? ¿Por qué ahora solamente es un profeta? Pero mire este principio que yo quisiera que usted prestara atención a él. Las personas sabían, pero no creían. Y debido a que no creían, dejaron de saber quién era. En otras palabras, sabían quién era Jesús, pero no creían en él. Y porque no creían, dejaron de saber quién era. Al igual que los antepasados. En Isaías 6, 9 y 10 le dijo Dios a su profeta: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Oyeron los mensajes de Jesús, dieron fe de los milagros que él hacía, pero no quisieron conocerlo en su divinidad. O sea que oídos sordos, ojos ciegos a lo que era el Señor. Eran totalmente terrenales, materialistas, satisfechos de sí mismos. Lo único que les interesaba era el reino de este mundo. Por eso le pedían un reino a él. No les interesaba el reino de los cielos. Habían aceptado a Jesús como su rey terrenal, pero no lo tendrían como su rey celestial. Váyase con 3 aplicaciones en esta mañana para su casa. Número 1, aplicación a nuestras vidas de lo que hemos estudiado. Jesús muestra su coraje al entrar en Jerusalén abiertamente. Jesús sabía que al entrar lo que le iba a suceder. Él sabía que lo esperaban para matarlo. Él sabía toda la pasión que venía sobre él, la traición de Judas, la negación de Pedro, cómo le iban a golpear. Él lo sabía todo. Quizás usted y yo podríamos decir: ¿no será más prudente entrar en la noche a Jerusalén sin que nadie nos viera? Pero Jesús entró de día. En otras palabras, como que le estaba diciendo a los enemigos: aquí estoy. ¿Recuerda lo que dijo anteriormente? Nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a quitar. Él se entregaba. De cuenta que sacaba el guante blanco y les daba en la cara: aquí estoy, hagan de mí lo que quieran. Y me llamó la atención eso y digo: ¿por qué nosotros somos tan cobardes? Piensen en eso. Necesitamos aprender del maestro. Tenemos que ser valientes también. Tenemos que tomar coraje en nuestra fe cristiana. Y el día de hoy hay tanta necesidad de que nos vean a nosotros vivir como cristianos. Ya estamos cansados de que nos llamen: vas a la iglesia cristiana, eres un hipócrita. Y así nos tilda la gente el día de hoy a los cristianos: es un hipócrita. No, es tiempo de que usted y yo seamos valientes también. Es tiempo de que agarremos ese coraje cristocéntrico del Señor, que nos lo preste por el resto de nuestra vida y que nos paremos firmes en nuestras convicciones. Si eres un hijo de Dios: Señor, quiero vivir como un hijo de Dios el día de hoy. Ayúdame a apartarme de lo que no te agrada a ti y ayúdame a vivir lo que te agrade a ti. Son oraciones que debemos hacer cada mañana antes de poner los pies en el piso, al bajarnos de la cama. Señor, soy tu hijo y quiero vivir como tu hijo el día de hoy, pero ¿sabes qué? Necesito de tu ayuda. Ayúdame. Número 2, Jesús muestra sus credenciales al recibir la adoración. Note, Jesús se presentó claramente como el Mesías de Dios, como el ungido de Dios, el Cristo. También probablemente mostró sus credenciales cuando limpió el templo. Más adelante lo hizo de esa manera. Ahora, si Jesús se hubiera conformado con ser un profeta, no lo hubieran matado. Pero cuando el sumo sacerdote lo confrontó y le dijo: júranos o dinos, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús le contestó: tú lo has dicho. Y desde ahora verás al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con potestad y gloria. El sumo sacerdote se rasga su vestidura y dice blasfemia, dice: no tenemos necesidad de más testigos, este hombre es reo de muerte. Ahí lo condenaron a morir. O sea,
Él pudo quedar satisfecho con eso, pero no. Él recibió esa adoración. Escucha esto. ¿Jesús es todo o no es nada? ¿Hemos de recibirle como nuestro Señor o nuestro Dios o no lo recibamos totalmente? Yo le hago ese reto porque si nos llamamos realmente cristianos y vivimos de otra manera, estamos dando mal testimonio. Entonces, ¿con Jesús lo es todo o no es nada? Y número 3, Jesús nos muestra su invitación a la salvación en la tercera cosa que podemos mirar aquí. Jesús no pretendía sentarse en un trono en su primera venida. Él quería sentarse en el trono de los corazones de los que creyeran en Él. Vino humildemente cabalgando sobre un asno. Amigos, tener cuidado de no entender el mal significado de esto. En el occidente, aquí, los burros son tratados como despreciados, como animales despreciables. En el Medio Oriente no, los reyes los usaban porque se trataba de un animal noble. El burro era un animal noble para ellos. O sea que al entrar Jesús en Jerusalén montado sobre un asno, Él venía a traer paz. Era el príncipe de paz. Entonces vimos el coraje de Cristo, las credenciales de Cristo y la invitación de Cristo. Esta era su última invitación que haría físicamente estando en este mundo. Él pedía que le abrieran las puertas, no de los palacios, sino del corazón de los pecadores. Él pagaría el precio en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad. Él moriría por nuestros pecados. Él no fue una víctima o un accidente, no fue un asesinato lo que le hicieron. Él se entregó voluntariamente. Así que permítame cerrar en esta mañana con una invitación. La invitación que siempre hacemos nosotros en esta congregación. La invitación a la salvación. Recordemos lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús habla a una iglesia que estaba totalmente desenfocada. Y este versículo aplica también para hacer una invitación a aquel que aún no tiene una relación personal con Cristo. Porque Cristo siempre toca la puerta. Él no dice, la voy a tumbar la puerta. No, Él dice, yo toco solamente. Si tú la abres, si tú me das oportunidad de entrar en tu corazón, dice, yo voy a tener comunión contigo. Voy a cenar contigo. Vamos a pasar tiempo juntos. Por eso es que es muy diferente a tener una religión, a tener una relación. La relación es la que Él busca, el Señor Jesucristo. Religión todo el mundo la tiene. Relación solamente aquellos que le abren su corazón a Jesucristo. Por eso Jesús fue tan claro en versículos que nos deben de llamar la atención cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino solamente por medio de mí. Así que Jesús siempre invita al pecador a creer en Él. Así que el día de hoy, amigo, amiga, estás en el santuario, estás en las redes sociales, Jesús te dice, si tú me abres tu corazón, yo entro en él. ¿Lo harás? Es tu decisión. El pueblo de Israel no supo aprovechar el tiempo de su visitación, sino que dejó pasar ese tiempo y se fue en contra del Señor Jesucristo. Así que déjate posponer una decisión tan grande. Dios te ama, lo dice la Escritura. Y este es el tiempo de su visitación. Así que ábrele la puerta de tu corazón. Y solamente te digo algo, jamás te arrepentirás. Porque tu destino cambiará grandemente. Aún cambiará a quién le perteneces. Porque dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, puedes cambiar el día de hoy hasta de padre. De hijo del diablo a hijo de Dios. Pero es decisión personal de cada uno de nosotros. Así que, por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, al cerrar este mensaje de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, pedimos que si el día de hoy hay alguna persona o más que necesitan dejar a Cristo que entre en su corazón, que lo puedan recibir, porque hoy es el día de su visitación. Aquellos que el día de hoy se atrevan a decirle, sí Señor, yo creo en ti. Así que mientras todos estamos orando, con nuestros ojos cerrados, orando por nuestra familia, orando por nuestros familiares, orando por nuestros amigos que aún no conocen a Cristo, es el momento de aprovechar e interceder por aquellas personas familiares que aún no conocen al Señor. Yo el día de hoy, amigo, amiga, estés en el santuario, fue al santuario, quiero hacerte esta invitación. Dios te ama y lo que Él quiere es entrar en tu corazón, pero tú le tienes que abrir la puerta. Recuerda,
Él solamente toca. Dice, si tú abres, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Así que si el día de hoy estás en este lugar, en el santuario, o estás fuera del santuario o en las redes sociales, si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, quiero que hagas conmigo esta oración. Es una oración bien sencilla, pero que tiene mucho significado, un significado muy profundo, en otras palabras. Di así, con fe, estas palabras: Padre Celestial, yo vengo a ti en el nombre de Jesús, y el día de hoy te pido que me perdones, que me limpies, que me sanes. Señor Jesús, yo creo en ti, y el día de hoy te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Lléname con tu Santo Espíritu y guíame con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Estás en las redes sociales, toca el enlace, llénalo, envíalo, o llámanos por teléfono, ahí está el número. Bienvenido a la familia de Dios, con gusto te vamos a contestar lo que tú necesites. Pero si estás dentro del santuario, tenemos un grupo de discipulado que siempre lo usamos para que todo nuevo creyente necesita ser discipulado, necesita tener una conversación con un discipulador y empezar a crecer. Si tú hiciste la oración conmigo, solamente te voy a pedir que te identifiques levantando tu mano. Si hiciste la oración conmigo, con mucho gusto queremos regalarte una Biblia, queremos ayudarte en tus primeros pasos en tu caminar con el Señor. Así que si hiciste la oración, si levantas tu mano, es pastor, yo hice la oración. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga. De este lado, ¿alguien hizo la oración de este lado? De este lado, ¿alguien hizo la oración en mano derecha? ¿Todos somos creyentes de este lado? ¿Ok? Entonces aquí tenemos varios que hicieron la profesión de fe. Así que le vamos a pedir que acompañe a nuestros hermanos. Ahí está Marcelo y su esposa, ahí tenemos a Víctor y Laura también, tenemos atrás a Estela, varios hermanos y hermanas que van a acercarse a ustedes para invitarles mientras cantamos el último canto. De esa manera ustedes puedan ser discipulados por el grupo y de esa manera. Así que si comienzan a cantar un canto, pero vamos, Víctor y Laura, ¿por qué no empiezan a pasar a los que levantaron la mano? Identifíquenlos, ustedes identifíquense también, vaya, y con ellos también. Dios le bendiga. Regreso para la visión sacerdotal solamente.